Era muy teatral la performance de Los Encargados. En vivo tenían esta flema británica. Se limitaban a tocar, cantaban, gracias y se iban. Los shows de Los Encargados fueron lugares donde se formaron bandas. Fue el puntapié de un montón de otras cosas. Logró este concepto de outsider. Era muy gratificante saber que uno estaba produciendo eso, porque de eso se trata para mí el arte y el rock en particular. Tus miedos, ¿dónde están guardados? En los primeros tiempos que tocábamos con Los Encargados, por supuesto venía muy poca gente a vernos y en general tanto esa poca gente como cuando había, no sé, lugares medianos y hasta donde llegaba la vista desde el escenario, la mayoría de las personas tenían la boca abierta. Era muy gratificante saber que uno estaba produciendo eso, porque de eso se trata para mí el arte y el rock en particular. Toda esa cosa, synth, pop, no quiero etiquetarlo, ¿no? Pero bueno, lo que nos representaba ese tipo de música en vivo, bueno, ustedes piensen que eran lugares que sonaban mal. No es como ahora que uno se sienta en un teatro o lo que sea, o los lugares que suenan bien. Nosotros vivíamos en cemento. Para mí el lugar de referencia importante fue el Einstein. Y no tanto porque recibiéramos un trato especial, sino por estar en el Einstein. Era una ebullición de ideas con otros artistas. Tenemos una experiencia que era muy distinta a la juerga. Aunque había juerga también. Era un lugar donde tocaban Sumo, Los Encargados. Yo llevé a los Soda a tocar ahí y empezaron a tocar los días martes de manera libre en la olla popular del Einstein. Y los darkies éramos los que nos juntábamos en estos lugares cuando tocaban bandas como Los Encargados o La Sobrecarga o Don Cornelio. Y aprovechábamos, o voy a hablar por mí, aprovechaba y me tiraba el ropero encima. Hola, sí. Hola. Sé que nunca estuve aquí. ¿Cómo es el coro?
Era muy teatral la performance de los encargados. Fiori se iba convirtiendo a lo largo del show en una especie de gárgola tocando una guitarra sintetizada, que era fascinante observar esa metamorfosis en vivo prácticamente. Por el contrario, Hugo parecía que flotaba en los teclados como si estuviera en otro lugar él. En vivo tenían esta flema británica, si se lo quiere, ¿no? Eran chicos que se limitaban a tocar, cantaban, gracias y se iban. Quizás el tiempo ya no cuente aquí. No me alejo ni me acerco, todo suspendido modulando. Te escucho hablar para que algo respire. Si vives, necesito que me ames para poder verme. Vos sabes muy bien que me pierdo todo por verte, orbitando en torno a mí. A veces quiero verte. Me pierdo todo por verte, orbitando en torno a mí. A veces quiero verte. Los encargados tocábamos con los teclados por delante y de una manera muy estática a veces, porque funcionábamos con secuenciadores y apenas movíamos perillas. Zipperman en esa época estaba en la banda y estaba Luis Bonato y estábamos en un programa de televisión y estábamos sonando en vivo, pero como no nos movíamos, cortaron la grabación porque parecía que estábamos haciendo playback, pero estábamos tocando nosotros. ¿O es que quizás visité este lugar en sueños? Sé que nunca estuve aquí. ¿O es que quizás visité este lugar en sueños? El día de Feliz Domingo, Andrés vino de sonidista, con una remera de un colegio de mujeres. En ese momento en Lenguas Vivas era solo de chicas. Si escuchás bien vas a ver que el público masculino en general grita puto, 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 y las chicas gritan nada más, así, Beatlemanía falsa. Yo creo que lo que más molestaba a priori era que no veían una batería y segundo que salía un tipo que ellos pensaban que era todo lo que no debe ser un rockero. No es mi problema, de todas maneras. Era parte de la condición social que había.
La reacción del público, sobre todo cuando había ya multitudes y la agresión, lo que ellos creían que eran insultos, para mí era parte de la trayectoria que tenía que atravesar. Sinceramente, hace un tiempo Zeta me hizo acordar que después de tocar en Barrock yo me fui a la sala de los Soda, que todavía no se llamaban así siquiera, y que lo primero que les dije es que había sido un éxito, que nos habían tirado de todo. Suave y afeitada, princesa demonio. Aún así, los barcos regresarán. Sara, Sara, Serena, víctima del rey, hija y heroína. De todas maneras fue peor en un festival en La Falda, después de Silencio. Ahí sí, ya caían botellas llenas de orina. Salí meado del escenario. Esa noche pudo haber sido una tragedia, no para nosotros, sino para todos los que estábamos ahí. Spinetta, García, Fito. Y muchos lo que recibían era el descontrol de un amor. Pero lo de la Falda fue verdaderamente demasiado peligroso. Además tenían muy buena puntería. Yo no estaba muy enterado de qué pasaba en el mainstream acá. Sinceramente me sorprendí cuando SAS llenaba Luna Parks. Para mí eran una banda desconocida. La música no me llegaba por la radio. Era más de amigos de disquería pequeña. También era muy solemne la poca gente que escribía en la prensa, no solo los músicos. La comunicación es una parte ínfima de la relación entre las personas y de los secretos que pueden tener o los temas que les interesan. Es la comunión la parte más importante. Y te puedo asegurar que hoy falta más comunión que en aquel entonces. Campos verdes esperan, sangre del volcán, que siga el sacrificio. Circulaban cassettes que uno se grababa entre amigos. Parecía, en una época estaba muy de moda grabarles cassettes a las novias, pero nosotros nos grabábamos cassettes de los que escuchábamos como si estuviéramos comprometidos, y eso era verdad. Había un programa de radio para escuchar, y duró mucho tiempo, que fue el Tren Fantasma. Y fue un embajador cultural de la música del planeta de rock, inclusive en los horarios que arrancaba a las 2 de la mañana hasta las 4:30, imperdible. Ahí escuché a Bowie por primera vez. Volví a mi casa y era el tipo que más sabía de música en la ciudad, estoy seguro.
Y eso no sé de dónde viene. Debe venir de los maestros, de la educación pública, creo que debe venir. A mí la educación pública es lo que me formó. O sea, yo creo que él justamente logró este concepto de outsider. Mi red social era Cemento. O sea, no era Twitter, no era Instagram. O sea, era lo que había, eran las disquerías. Alguien me ha dicho que en la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa guarda sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Moura, Federico fue un gestor importante, hablando con Oscar López y sugiriéndole que escuchara un demo nuestro y yo se lo llevé. Fue todo después bastante inmediato para la época de grabar Silencio. Él se entusiasmó enseguida y todos tenían un cierto aprecio ya por la banda, sobre todo en el ambiente de lo que podríamos denominar los modernos y que pululaban por la ciudad. Los modernos podemos decir que abarcaban algo que iba desde Virus hasta Sumo, Los Violadores, y los Casanovas, por ejemplo. La escena Control era otra banda donde estaba Gamexane. Después fueron apareciendo La Sobrecarga también. De alguna manera todo eso había quedado englobado como en la modernidad, también Metrópoli. La relación con Coleman creo que multiplicó mucho las cosas. Trátame suavemente, yo no pensaba no ponerla en el disco. Me pareció que con la versión de Soda era suficiente. Sin embargo, estaba entre el demo que había mostrado y finalmente creo que está muy bien que esté en el disco. Le pertenece también. Era algo tan pequeño y se convirtió en algo enorme. Y es sorprendente. Algo debe tener. Y en la época de la Guerra de Malvinas también se empieza a poder ir a tocar. Cuando tocábamos en Bunker Bar, que era un lugar tan pequeño que la mitad del espacio lo cubríamos nosotros con los teclados, todavía estaban los milicos, o sea que de alguna manera el horror de la guerra también terminaba permitiendo este tipo de situación de poder salir. Silencio tiene que ver directamente con esa etapa dormida de la que veníamos los jóvenes, que había sido, y me repito, la dictadura y la guerra de Malvinas. Son momentos que yo la dictadura no la vi directamente porque era niña, pero sabemos del silencio que había que hacer al respecto, de lo que no se hablaba. Y de la guerra, que ya era un poquito más grande, pero igual en mi casa me tenían bastante cuidada con el tema. Hablamos del gueto, de la Armenia otra vez, ¿viste? Mucho, no, a nosotros nos mataron.
no se habla. Entonces él saca un disco y le pone Silencio de nombre. Paradójicamente, es un grito sordo, silencio, porque dice de todo, dice de todo. Líneas fue la primera canción que hice después de no haber editado los 2 primeros discos de Los Encargados. Andrés Calamaro me decía siempre que tenía un acorde que él denominó el acorde velero. Hay un acorde de paso que en mi ineptitud en los teclados debo haber enrevesado los dedos de una forma que no es habitual, pero que es bella, sin embargo. Pero es una canción que para mí se destaca por siendo una canción de amor, lo plana que es. Su emotividad es pareja casi todo el tiempo. Es una canción que es como es una meseta en cierto sentido. Y no apela a situaciones épicas casi. La música lo simula, pero la melodía escapa a eso. Y eso me parece interesante del tema, porque lo pone en un plano mucho más reflexivo que emocional. Creo que Daniel Melero fue el puntapié de un montón de otras cosas que han venido después, y no solo a partir de mediados de los 80, ¿no? Que es cuando él debuta en todo caso discográficamente, sino que considero personalmente que es el padrino de los 90s. O sea, todo lo que fue la movida de los 90s, que quizá la viví un poco más, me he dado cuenta que el padre de todos había sido Daniel Melero. O sea, sin Daniel Melero no existirían los Babasónicos, no existiría Carca. Los shows de Los Encargados fueron lugares donde se formaron bandas, donde se conocieron los miembros de algunas bandas. Los Babasónicos venían y todavía no había una banda. Un disco bien mezclado tiene que poder hacer que suene su concepto en el peor equipo que se cruce. Cuando estábamos haciendo Colores Santos con Gustavo, cada vez que hacíamos una mezcla, la grabábamos rápidamente en cassette y parábamos un taxi y en vez de hacerlo ir a algún lado, nos quedábamos en la esquina del estudio escuchando la mezcla. Y muchas veces las corregimos para que justamente pudieran tener esa cualidad. Tal vez hoy cuando vuelva a casa escuche Los Encargados. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras los ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no coloque tus miedos donde están guardados y que no
podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni confesarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Tu comportamiento es el que te dicta cada